Estamos todavía en la serie del Éxodo, todavía nos vamos a la mitad de la travesía, van a ser muchas sesiones, pero Dios me puso en el corazón hacerlo así. No quiero que sea para ti cansado, no lo tomes así, sino velo cada etapa como una gran revelación, como algo que Dios va a estar impactando en tu vida. Y hoy estamos casi a la mitad de la travesía y vamos en la sesión número 5 y hasta ahorita hemos visto 6 sitios y hoy vamos a ver el séptimo sitio. Pero quiero hacerte una pequeña remembranza de lo que Dios nos ha estado mostrando a través del Éxodo. Recuerda que Éxodo es salida, es una travesía, un proceso de conclusiones profundas a las que Dios nos lleva siempre a tomar, y es una salida de la antigua naturaleza hacia la nueva naturaleza en relación a la mentalidad. Recuerda que la salvación fue instantánea, fue una santificación instantánea, pero también es un proceso, es algo progresivo, por eso es un proceso. Y este proceso va en el alma, en la mente. Y Dios hizo un milagro en el espíritu, pero en la mente, en esta mente que tenemos, es un proceso de transformación. Y ese proceso no va a terminar hasta que estemos ya en la presencia de nuestro Cristo. Y mientras estemos aquí, ese proceso se sigue haciendo. Incluso cuando ya estemos en la presencia de Cristo, vamos a seguir aprendiendo y nuestra mente se va a ir expandiendo. Eso tú velo en el libro de Apocalipsis, donde los mártires no sabían ni los tiempos ni las maneras, y Dios les daba instrucciones, y esas instrucciones es para que aprendieran algo. Entonces, el Éxodo nos hace concluir o nos lleva hacia una mentalidad de esclavos a una mentalidad de reyes y sacerdotes, a una vida de esclavitud. En el tiempo de Israel fue literal, pero en este tiempo es un proceso almático, espiritual y físico. O sea, son en las tres partes, en las tres áreas de nuestro ser. Y para entender este proceso es necesario que veamos el espejo de la historia de Israel, porque todo esto es un reflejo, un espejo. Primeramente, te había dicho que en Ramsés, que significa nacido de, Dios nos hizo una nueva naturaleza por medio del sacrificio del Señor. Ahí nos perdonó, ahí nos redimió, ahí nos dio remisión de nuestros pecados y ahí nos justificó por medio de la sangre del Cordero. Ramsés es el inicio de todo. Pero luego llegó a Sucot. Sucot quiere decir tabernáculo, y tabernáculo es donde Dios viene a nuestro encuentro. Una vez que nacimos de nuevo, Dios viene a nuestro encuentro para hacer morada en nosotros, hacernos tabernáculo, hacernos Sucot. Eso quiere decir Sucot. Y esto quiere decir que somos esa intimidad con Él, somos íntimos de Él. Entonces, en Sucot Él nos hace íntimos, pero luego nos lleva a Etam, que quiere decir un desierto marino, o puede ser un ave, o también se puede traducir como un lugar de presa, como una trampa. Así se puede traducir Etam. Dios nos muestra que en este lugar Dios es nuestro alivio, Dios es nuestra guía en el camino, siempre va a estar guiando nuestros pasos en un lugar peligroso. En esta vida, cuando corremos algún peligro, siempre Dios nos lleva de su mano. Ahí Dios manifiesta la columna de fuego en la noche y la nube de día, señal de que siempre Dios está al pendiente de nuestro camino. Después de ahí llegamos a Jairot, y Jairot quiere decir peñasco, como un acantilado. Y ahí descubrimos que donde empieza mi imposibilidad, ahí comienza la posibilidad de Dios. Donde se me acaban las opciones, ahí empieza la opción de Dios. Es el lugar donde Dios hace abrir el mar rojo, donde usa a la vara de Moisés, se la da a Aarón, y Aarón hace que se abran el mar y pasan en seco, y Dios los libra en ese peñasco sin salida donde estaba el ejército de Egipto y estaba el mar enfrente.
y la única opción era la muerte, Dios da vida y da libertad por medio de ese milagro. Pero después de ahí nos llevó a Mara. Mara quiere decir amargo, que es un espejo, es una laguna, que quiere decir el espejo del corazón. Dios los confronta hacia la amargura que tienen de la esclavitud, la amargura de la antigua vida, la amargura del pasado, la amargura del dolor, la amargura de todo lo que una persona viene cargando de su antigua vida, inclusive de los sueños frustrados, de todo esto. Ahí Dios nos confronta y nos dice: tienes que tener el modelo correcto. Por eso Moisés echa un árbol, Dios se lo mostró, y el árbol es símbolo de la humanidad. La madera es símbolo de humanidad. Entonces, en realidad lo que echó a ese lugar fue el modelo correcto en el cual nos pudiéramos ver en el espejo. Pero después nos llevó a Elim, que esto, desde aquí Dios me está volando la tapa de los sesos, porque Elim quiere decir palmeras. Recuerda que eran 12 fuentes y 70 palmeras. Las 12 fuentes es el símbolo del gobierno total de la palabra de Dios en nuestras vidas, y las palmeras es la representación del estado de justicia que Dios tiene para sus hijos. Las palmeras es un símbolo de los justos. El Salmo 92, 12 al 14 dice: pero los justos florecerán como las palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de fruto. Me llama la atención esto porque dice trasplantados. Dios nos ha trasplantado. Nos ha llevado de una tierra de esclavitud a una buena tierra en libertad, a sus atrios, a su presencia. Y somos esas palmeras, florecemos como esas palmeras. Y recuerda cómo era este proceso. No lo voy a decir porque lo dije la vez pasada. Ahí están los videos en YouTube para que entiendas cada proceso a profundidad. Aquí te estoy dando un resumen. Pero hasta aquí Dios nos lleva a concluir que en este estado, en este nuevo estado de justicia, desde Ramsés hasta Elim, Dios nos da una vida y una plenitud total. Plenitud. Y Dios tiene para nosotros una nueva naturaleza. Dios tiene nuevas conclusiones para tu vida. Dios tiene un nuevo gobierno para ti. Y esta es la conclusión que nos lleva a Elim, hasta las 70 palmeras y hasta las 12 fuentes. Y curiosamente es el lugar sexto en donde cayeron, donde se refugiaron. El 6 es el día de la creación del hombre. Entonces, ¿qué mensaje le está dando aquí Dios al pueblo de Israel? Que es una nueva naturaleza, que es un nuevo comienzo, es un nuevo modelo en el cual tenemos que estar parados. La conclusión es en Elim que nosotros somos esas palmeras, que esa palabra nos gobierna, la palabra de Dios nos gobierna totalmente a nuestras vidas. Pero luego llega algo impactante, que es el séptimo lugar. El séptimo lugar, y también es el donde Dios revela el día de reposo, o sea, el séptimo día. Dios es milimétricamente preciso. Es algo impactante. A mí me lleva esto a un impacto profundo, porque hasta matemáticamente lo revela, pues. Revela toda su naturaleza y revela lo que te quiere comunicar. Mientras en el día sexto te revela una nueva naturaleza, en el día séptimo te revela el día de reposo. Y lo vamos a entender más que un día físico, lo vamos a entender la profundidad y la magnitud del Shabbat. Y esto es algo que quiero que prestes oídos. Y le pido por favor a las personas que nos están siguiendo que también prestes oído a esto, porque esto puede cambiar la forma en cómo tú ves la vida. Sí, cómo ves esta vida física. El día de reposo en sí, en Éxodo 16 del 1 al 5, dice así: después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim
y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Te lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Esto le decían a Moisés y Aarón. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida, habrá el doble de lo normal. Y Dios sigue aquí hablando, le sigue hablando a Moisés y le da instrucciones precisas de que lo tienen que recoger. Se relata cómo era este maná y cómo las codornices llegaban, que el maná era como que amanecía, ¿verdad? Y cuando se alzaba el sol empezaban a salir como vapor, como niebla. No sé si has visto aquí en los tiempos húmedos de calor que hay mucha niebla en algunas regiones donde no es tanto la ciudad, y cuando se dispersaba esa niebla dejaba como una escarcha toda la tierra, y esa escarcha dicen que eran como hojuelas, y se dice que aquí las describe como hojuelas blancas que eran como semejantes a las semillas de cilantro, pero que eran dulces como la miel, y que era una materia prima, o sea, no era un pan como tal, sino con eso hacían pan. O sea, con ese maná hacían pan. No sé si has visto las bolsitas del manapá que se distribuyen en los comedores. Eran hojuelas como tal, como soya pues. Y ese maná aparecía todos los días por la mañana, menos el séptimo día. Y aquí Dios les da como instrucción que guardaran el séptimo día. Hasta aquí no se había dado un mandato literal de la boca de Dios, sino que había sido pasado de que Dios, de boca a boca, Dios había reposado el séptimo día. Pero hasta aquí Dios los enseña a guardar el séptimo día, pero con una finalidad. Y después en la tarde les llegaba codornices. Entonces Dios guardaba su dieta, les daba carbohidratos, les daba proteínas, le daba todo, y le daba todo saludable al pueblo de Israel en el desierto. Y cuando Dios lleva aquí a Israel, les quiere enseñar a que sean obedientes, que tengan fe, porque dice que si recogían más, ellos tenían que recoger 2 kilos diarios de esas hojuelas, de ese maná, por persona, ya sea niño o adulto, pero por persona tenían que recoger 2 kilos diarios, y ahí tenían que hacer el proceso, pues si lo horneaban, si lo procesaban, pero tenían que comer en ese día esa cantidad, era su dieta pues, más las codornices en la tarde. O sea que muertos de hambre no estaban, mis amados, muertos de hambre no estaban. Dios los alimentaba abundantemente. Y en ese sentido estaba el pueblo de Israel quejándose todavía. Y decían, recuerdo las ollas de la carne, y recuerdo que nos sentábamos y comíamos pan. Y Dios los prueba en este sentido de creerle a Él. Y manifiesta el primer milagro. Están en el día primero, o sea, llegaron a Elim el séptimo, espérame, ya me perdí. El segundo mes, a los 15 días del segundo mes. Entonces llegaron, podemos decir, un domingo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran 15 días
y su semana era de 7, 7 y 7, 14, o sea, ya habían pasado 2 Shabbats del segundo mes y llegaron un domingo ahí. Y ese domingo Dios les dio esta instrucción por parte de Moisés y Aarón. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en este sentido? Dios les dice que a partir de ese día iban a empezar a recibir. Y recogieron, pero unos se apresuraron y recogieron de más y guardaron. ¿Y qué pasó? Se echó a perder. Pero el milagro pasaba que en el día sexto, o sea, estaban el domingo, al llegar al viernes tenían que recoger lo doble, o sea, 4 kilos por persona. Y esos 4 kilos tenían que hornearlos o procesarlos para que comieran también el día sábado, el Shabbat. Y no se echaba a perder, ese era el milagro. Y todos los días, Dios los alimentaba. Entonces, aquí a lo que voy es que Dios les enseña Elim, que es el séptimo lugar a donde llega, les da el día de reposo, les revela el día de reposo al pueblo de Israel. Y no solamente eso, les da el chispazo de una revelación más profunda que viene desde Edén. Entonces, el pueblo seguía quejándose. Dios manda el maná por la mañana y las codornices por la tarde. Y Dios da el día de reposo. Y la única referencia, o la primera referencia, que hay del día de reposo está en Edén, en el momento de la creación. Yo te pido que vayas, antes de eso, el día de reposo es un regalo, o sea, revela que es un día, que es un regalo para el pueblo de Israel y está en Éxodo 19, 29. Dice así: tienen que entender que el día de descanso, o sea, el Shabbat, es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee el doble de cantidad de alimento al sexto día, a fin de que tengamos suficiente para los 2 días. El día de descanso todos deben de quedarse en el lugar donde están, no salgan a buscar el séptimo día. Dios quería enseñar algo a través de esto. Recuerda que la Torá es una sombra de Jesucristo, de algo más profundo, de algo más espiritual. Esto era un mandamiento físico, era una instrucción didáctica que llevaba buenas conclusiones al pueblo de Israel. Y esto era el Éxodo, una escuelita, era el kindergarten para ellos. Deberían de llegar a buenas conclusiones. Hasta Elim deberían de haber llegado a la conclusión de que eran una nueva naturaleza, tenían un nuevo estado en Cristo Jesús o en Dios, en esa revelación de Dios, de Yahweh. Pero aquí en Sin va más profundo. ¿Por qué? Porque Dios revela la naturaleza de la eternidad, la naturaleza del Shabbat. Revela que es una gracia, que es un regalo para ellos. O sea, que el estado del día de reposo es un regalo para nosotros, un regalo para ellos, en este caso para Israel. Y este es el reposo del que habla Hebreos, que no entró Israel. Dice Hebreos 3:16 al 18. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Está hablando de esto que se estaban quejando, que ya te leí. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Recuerda que en Sin, Dios dice que va a probar al pueblo de Israel a ver si obedecen sus instrucciones. Y eran instrucciones muy simples. ¿Cuál era la instrucción? No recojas más de 2 kilos por día, porque les quería enseñar a vivir por fe. Porque hoy cayó maná del cielo y tenías que tener fe para que mañana cayera maná del cielo. Tenías que confiar en Dios de que el alimento y el sustento iba a llegar día con día. Y el día séptimo era una fe pero más amplia, porque en el día séptimo
tenías que creer lo doble, o sea, por 2 días, por el sexto, el séptimo. Y a esto son instrucciones muy fáciles. 1, no recojas más de lo que vas a comer en el día. 2, el día sexto recoge el doble. Simple, simple obediencia. Y la palabra de Dios aquí en Éxodo dice que desobedecieron. Unos recogieron más, otros recogieron menos, unos recogieron lo justo. Unos salieron a recoger el día séptimo y se dieron cuenta que no había maná en ese día. Pero simples instrucciones desobedecieron. Simple, guarda el día de reposo, reposa, 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 reposa. Y esas simples instrucciones no obedecieron. Pero ¿qué es el día de reposo? ¿Qué es el séptimo día? Porque ahorita está mucho el debate acerca de si se debe de guardar o no el Shabbat. Si debemos de estar en este día físicamente guardándolo y estarlo observándolo como literalmente dice la Biblia. Pero te recuerdo que muchas cosas literales de los mandamientos de la Torá, Cristo aparentemente los contradijo, pero no los contradijo, reveló la intención del mandamiento. ¿Recuerdas a la mujer que se le encontró en el acto del adulterio? La ley decía que tales mujeres deberían de ser apedreadas. Y él aparentemente no lo hizo, no lo cumplió, pero reveló la profundidad del mandamiento. ¿Para qué era? Para mostrar el pecado. Recuerda que la Torá es para hacer evidente el pecado, para que haya un verdadero arrepentimiento. Y eso fue lo que hizo Jesús. Les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hizo? Le reveló el pecado. Y dice que desde el más viejo hasta el más joven tiraron sus piedras, porque cumplió el mandamiento, el espíritu del mandamiento. Y es esto mismo que el séptimo día nos enseña. Cristo es la revelación total, si lo entiendes, si lo puedes empezar a comprender. Y te voy a tratar de irlo mostrando y le pido al Espíritu de Dios que me ayude para que podamos entenderlo profundamente. Dice en Hebreos 2, del 1 al 3, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda la transgresión y desobediencia se recibió con justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada a los que nos oyeron? Es necesario, dice, que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y en este sentido es que Dios nos sigue hablando acerca de este día. Y curiosamente que nos dice en el capítulo 3 de Hebreos que podamos esforzarnos para entrar en este día del reposo. Que procuremos entrar en el reposo, o sea, en el Shabbat. Pero no lo habla como un día, sino lo habla como un estado. Ojo, te lo vuelvo a repetir, no lo habla como un día, lo habla como un estado. El estado se puede decir del Shabbat. Pero ¿qué es el séptimo día o qué es el Shabbat? El Shabbat es un presente continuo, es una eternidad, es eternidad. Si vamos a Génesis, tú ves en el capítulo 1 que Dios crea los cielos y la tierra y crea al hombre en el sexto día. Y en el sexto día le da el mandato de dominio, le da propósito y destino en el 1, 26 al 28, pero también luego dice que la tierra estaba, dice aquí, en Génesis 2. Pensé que sí lo había escrito.
El versículo inmediato a Génesis 2 es el 31. No, perdón, si es el 2. El 2:1. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que él hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el día de reposo, porque en él reposó de todas las obras que había hecho de la creación. Dice pues que al principio de Génesis 2, que él reposó después del sexto día. Y tú puedes ver ahí mismo, y si sigues leyendo, dice así: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo interesante aquí es ver que en el capítulo 1 del Génesis Dios creó todo, como ya lo hemos enseñado muchas veces. En 6 días Dios creó todo. Pero el séptimo día, ¿por qué te digo que es un presente continuo? Porque no hay ninguna referencia en el paso de Génesis 2, Génesis 3, hasta Génesis 4, donde habla sobre Caín y Abel, donde dice que pasado un tiempo, esa palabra pasado un tiempo literalmente dice pasando los días, o sea, cronológicamente. Pero antes de eso, no hay una referencia en el Génesis 2 o 3 de que haya pasado el tiempo, o sea, que haya cambiado de día, pues. Que todo lo que pasó en Génesis 2, o sea, la manifestación de toda la creación de Génesis 2, inclusive la traición de Adán y Eva, sucedieron en el séptimo día, en el día de reposo. Porque no era el plan de Dios que nosotros saliéramos del séptimo día, pues. El plan de Dios es que nosotros estuviéramos en el séptimo día eternamente, en un presente continuo, en un estado de reposo. Esto es algo importante de entender. ¿Por qué? Porque es al lugar donde fuimos vueltos a posicionar, que dice Colosenses 3, si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Sería la pregunta. Está en el Shabbat. Está en el reposo, está en eternidad, en ese presente continuo. Y es ahí lo curioso que Shabbat quiere decir reposo, pero otra de sus traducciones, porque tiene más de 38 significados Shabbat, quiere decir consumir. Te lo pongo así, de esta manera. En el Shabbat no se tenía que producir, se tenía que consumir lo que ya se produjo. Y cuando dice Génesis 2:1, y Dios reposó, esa palabra reposó en el hebreo es Shabbat, y Dios consumió todo lo que había creado. O sea, Dios estaba disfrutando de toda su creación en el séptimo día. ¿Y qué estaba haciendo el hombre? Si tú puedes verlo, en Edén, yo te lo he dicho muchas veces, Adán tenía que comer para producir, no al revés. Tenía que consumir para producir. Y ese era el estado de eternidad, ese es el estado de Shabbat del que habla la Biblia. Y es el mismo estado que tú ves en Éxodo, con
con Sin, con el desierto de Sin. ¿Qué hizo Dios ahí? Les hizo llover maná. Les dio las codornices. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Consumir lo que Dios ya había manifestado. Y ahí Dios les enseñó el Shabbat a ellos. Dios les estaba diciendo, como si estuvieran en una escuelita, mira, en algún momento de la eternidad, ustedes estuvieron en este estado. Ese estado de gracia donde ni siquiera sus vestidos se envejecían. Que sus vestimentas crecían con ellos desde los niños hasta que fuera adulto. Imagínate eso, es un estado de Shabbat, un estado de reposo, donde el hombre consume lo que ya produjo Dios, no el hombre, Dios. Si tú sigues leyendo el capítulo 2 de Génesis, dice que no había nada todavía, que todavía no había plantas ni nada porque no había hombre que lo labrase. Pero en el momento que se manifiesta el hombre, Dios hace nacer el huerto. Y dice que ese huerto tiene frutos y todo fruto con su semilla. Y esto es lo hermoso. ¿Por qué? Porque el día séptimo no pasó. No dejó de ser hasta que el hombre salió de la gracia de Dios. Hasta que el hombre fue destituido, él salió del reposo. Entonces podemos decir que el reposo es un estado de eternidad, amados. Y esto es algo importante. Espero que lo pueda explicar bien. ¿Por qué? Porque cuántas veces nos afanamos todo el tiempo por trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Pero curiosamente Hebreos te dice totalmente lo contrario. No te esfuerces por trabajar, esfuérzate por entrar en el reposo. Donde sabes y estás en conciencia de que ya todo fue producido por Dios. Lo único que haces es labrar lo que ya se produjo. Ese es el estado de conciencia, que tú sepas que todas tus necesidades ya fueron cubiertas. Por alimento y vestido, dice Cristo, no te preocupes. No te afanes por lo que has de comer o vestir. Y es lo mismo que les está diciendo en Éxodo. Es lo mismo que les enseñó en Génesis. El día de reposo no es un día que tú puedas guardar, porque es un simple símbolo, un chispazo de algo más profundo y algo más eterno. Dios no quiere que tengas un día, y Dios quiere que vivas en un Shabbat continuo, en un estado de reposo. Dime una cosa, ¿crees que para Dios hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? ¿O es un presente continuo? ¿Y cuál es el presente continuo de Dios? Todo ya fue hecho, todo está consumado. Cristo dijo en la cruz, consumado es, todo ya está hecho, todo ya está cumplido. Y ese es el estado, esa es la vida Zoé que Dios nos llama a tener. Ese es el estado del Shabbat, y es a donde Dios quería llevar al pueblo de Israel a esa conclusión. Que entendieran que el Shabbat, más que un día a guardar, era un estado del corazón, un estado de conciencia del alma, donde sepas que Dios ha provisto todo, y como hoy te proveyó, también te va a proveer mañana, y no solamente de alimento, de vestido, de inteligencia, de fuerza. Y este es un estado de fe. Lo único que tienes que hacer es esforzarte para creer. Imagínate la contradicción, esfuérzate para creer. Esfuérzate para creer que es así. Repítelo cuantas veces sea necesario en tu mente, que tú estás en ese estado de reposo, y que veas el milagro de Dios en surtirte y surtirte y surtirte todos los días del maná del cielo. Es más, Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. ¿Qué está diciendo? Yo estoy en el Shabbat, yo soy el Shabbat. Él lo dijo literalmente. Y el Shabbat es un regalo para nosotros, es una gracia. No es algo que tú puedas producir, o no es algo en lo que tú te puedas esforzar para guardar. Si tú te esfuerzas para guardar el sábado, ya caíste fuera de la gracia. La gracia
del Shabbat es que es un regalo y que lo entiendas que es así, es un estado. Dime, ¿cuántos días fueron alimentados los israelitas? Los 7 días. No hubo un día que se quedaran sin alimento. Entonces, este estado son los 7 días. Las codornices llegaban los 7 días. Y como método didáctico para que llegaran a comprender la trascendencia de este estado de provisión, de este estado sobrenatural, de este estado de Shabbat, era que guardaran el séptimo día. Para que les cayera el 20, le fueran cayendo el 20, cayendo el 20, cayendo el 20. ¿Entiende esto? El hombre, su estado original, el estado del cual ahora Cristo nos ha posicionado en espíritu y en alma, es el Shabbat. Y es el único lugar donde tenemos que esforzarnos para entrar. ¿Y sabes cuál es el esfuerzo? No que tú labres, no que tú trabajes, no, que tú tengas fe, que te esfuerces en tener fe, que procures tener fe, en creer estas simples indicaciones. Y hoy también, tan simples como fueron al principio, 2 indicaciones: no recojas más de lo que tienes que consumir, y número 2, el día sexto recoge 2 porciones. Y hoy Cristo solamente nos dice una: ten fe, ten fe. Y la fe nos va a llevar a la obediencia a seguir presentes en esta eternidad, amados. Dime, yo sé que para mí, te lo digo, para mí, Isaías Valdivia, es complicado entenderlo naturalmente, porque no se llega a dimensionar esto, como que en el estado de reposo, en el día del reposo, no produces, consumes. Y tú ves esa parte, cómo les enseña Dios, recoge 2 porciones. Y no solamente en el Shabbat, lo enseña en el día del jubileo, lo enseña en el día de la expiación. O sea, lo enseña cada 7 años y lo enseña cada 49 años. O sea, lo repite 3 veces, pero en una forma exponencial. El séptimo día, el séptimo año, y el múltiplo de 7 hacia los 49 años. Y en el día nuevo, en el 50, en el día 50, en el año 50. El mensaje es simple: la eternidad es nuestra herencia. Este estado es nuestra herencia, en el cual ahora tú y yo tenemos que estar reposados. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Cuál es tu necesidad? Y no solamente tu necesidad física, porque Dios no solamente es suplidor de necesidades físicas. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué necesidad profunda tienes? ¿Tienes necesidad de ser amado? El Shabbat. ¿Tienes necesidad de ser aceptado? El Shabbat. ¿Tienes necesidad de ser valorado? En el Shabbat eres valorado. En el reposo eres valorado. Ese día que es previo a Elim, a las 70 palmeras que te estoy diciendo, ese día es para que estemos gozando. Y lo que hizo Israel no era gozar. ¿Tú crees que Dios se sacó de la manga lo del maná? Chin, el pueblo tiene hambre, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues les voy a mandar maná, porque ya se quejaron. No, porque llegando a Sin, Dios ya tenía planeado alimentarlos de esta manera, antes de su queja. Y esto es lo grandioso del amor de Dios, porque el amor de Dios es eterno, por eso llega antes del error. Y él ya sabía, él ya lo tenía planeado, y el amor de Dios permaneció en el error de Israel. Porque no dijo, no, ahora porque se quejaron ya no les voy a dar nada. Les mostró, les enseñó. Y más porque el amor de Dios es eterno, permanece en el error continuo. Porque dice que después de las instrucciones desobedecieron. Y el amor de Dios así está en presente, está en un eterno Shabbat, en un eterno sábado, en un eterno séptimo día. Entonces, amada iglesia, el séptimo día es la manifestación
de todo lo que ya fue consumado o creado. Ese es el primer punto. El séptimo día es la manifestación de todo lo que ya fue consumado y creado. ¿Crees que Cristo perdonó tus pecados? Ese es un eterno Shabbat. Pero de la misma forma que crees que Cristo perdonó todos tus pecados, de la misma forma tienes que creer que Cristo es tu proveedor y sustentador de todo. De todo. En ese presente continuo tenemos que vivir. Y esa es la manifestación de todo lo que ya fue creado. Tú ves Génesis 2. El hombre no dijo, ¿qué voy a hacer? No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada crecido, no hay animales. Y tú ves que en ese capítulo de Génesis 2 y Génesis 3, tú ves cómo Dios inclusive lleva a los animales para nombrarlos por Adán. Tú ves cómo Dios hace nacer un huerto. Y Dios hizo todo. Dios hizo todo. O sea, el hombre solamente estuvo en el reposo. Estuvo consumiendo lo que Dios ya había creado. Cuando tú salgas a laborar, ponlo en práctica. ¿Cómo? No salgas a ver qué encuentras. Sal a consumir lo que ya está creado. Cuando tú produces allá afuera, no es que Dios esté sacando de la manga tu medio de provisión. No. No te afanes. Simplemente sal con la conciencia de que Dios tiene tu pan, tu maná de cada día. En el reposo se consume, no se produce. Y las conclusiones es que en sí Dios nos lleva a concluir que nuestro estado es el reposo. No es un día, es un estado. El reposo es el mismo Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, deberíamos de estar en el Shabbat. ¿Qué dice Efesios 2:10? Dice que tú fuiste creado en Cristo. Tú fuiste creado en el Shabbat, en eternidad. En Cristo, en Cristo. Un eterno Shabbat. Un eterno Shabbat. El reposo es el estado que por justicia de Dios ahora te fue otorgado. Este estado de justicia. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer en el reposo? ¿Qué es lo que puedes ahora producir por medio de lo que ya Dios te dio? Recuerda que Adán tenía que comer para poder labrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Comer de Cristo. Comer de su palabra, comer de todo lo que Él nos da. Solo podemos entrar en el reposo por esta obediencia. Por eso cada mes estamos celebrando la Santa Cena, porque ahí ¿qué hacemos? Comemos de Cristo, comemos de ese Shabbat, o sea, consumimos de Él. No sé si me explique. No lo producimos, el estado de justicia nosotros no lo producimos, ¿verdad que no? El estado de justicia lo produjo Cristo. Y nosotros en el Shabbat estamos consumiendo lo que Él produjo. O sea, el estado de justicia. Y esto es aplicado a toda la vida, amado. No solamente en un día. Sería vano pensar y muy banal, muy humano pensar en un día a la semana. No, el común denominador de Dios es todo. Dios quiere todo. Dios es tu todo. Dios es tu toda suficiencia. Y solamente te queda pensar o preguntarte, ¿qué te hace falta? En este nuevo estado, en este estado de justicia, en este estado de Shabbat, ¿qué es lo que te hace falta? ¿No lo dice Hebreos? Entra pues al trono de la gracia. Entra al estado de reposo, amados. No te afanes.
ni por la economía, ni la vida, ni la enfermedad, ni el COVID. Entra en el estado de reposo. Consume de Cristo, consume de su justicia, y cada paso te será revelado. Así como Dios lo hizo en el desierto, lo volverá a hacer con nosotros. Su justicia, su reposo, todo lo que Él produjo va a ser revelado paso a paso, momento a momento, en el momento justo, en el tiempo preciso. Confía en Él, ten fe, esfuérzate por entrar a este reposo. Claro. Sí. Así es, y pues tú velo en Génesis 2. Tú lee bien Génesis 2 y verás que todo lo que se manifestó en Génesis 2 fue resultado de lo que Dios produjo en Génesis 1. Y dice literalmente, abre el capítulo Génesis 2 diciendo que Dios reposó, o Shabbat, Dios Shabbat en el séptimo día. O sea, reposó en el séptimo día, o consumió en el séptimo día. Y si tú lo puedes ver, es más, lo vamos a volver a leer, dice, y Dios acabó en el día séptimo la obra que hizo y reposó o consumió el día séptimo de toda la obra que Él hizo. Si lo puedes traducir así, se puede traducir en una forma extendida: Dios reposó, Dios consumió de todo lo que había hecho de su creación, incluyendo el hombre. ¿Por qué crees que Edén se llamaba deleite? O sea, Edén es deleite. Deleite es algo que tú consumes para deleitarte. Dios estaba consumiendo, se estaba gozando con Adán, se estaba gozando de toda su creación, estaba haciendo Shabbat. Amén. Te lo voy a dejar para que lo mastiquemos. Si Dios nos da vida, el próximo sábado vamos a tratar de entender, el próximo domingo vamos a tratar de entender todavía más profundo este día de reposo. Ponte de pie. Otra de los significados que quiere decir Shabbat es: nada falta, nada está roto, plenitud, felicidad. Y a nuestro idioma se pueden traducir de más de 38 significados, y no todos son sinónimos. Plenitud. O sea que en el Shabbat nada falta, nada está roto. ¿Qué te hace falta? Economía, entra en el Shabbat. Produce desde ahí. O sea, no te digo que te quedes sentado todos los días y veas cómo te cae ahora el maná del cielo. No, el maná ya lo está. Es más, el maná está en ti. El maná es Cristo. El maná eres tú. Tú estás consumiendo de Él todos los días. Tú eres la provisión de Dios para este mundo. Pero este es uno de los medios de que todas nuestras necesidades puedan ser suplidas. Recuerda que Dios primero llena tu vaso, por eso te hace pleno. Pleno es totalmente lleno. O sea, Dios primeramente quiere suplir todas tus necesidades y hacerte entender que Él es suplidor de todas tus necesidades. ¿Qué te falta? Amor, paciencia, templanza. ¿Qué es lo que te puede faltar? Él es todo suficiente. Entra en el Shabbat. Cree que todo fue ya provisto.
y cree que Dios, el Dios que te trajo hasta aquí, ese es el mismo Dios que va a manifestar algo el día de mañana, y te vas a asombrar de lo que va a manifestar el día de mañana. Y entiende eso. Físicamente es bueno descansar al menos un día a la semana, pero eso es carnal, físico. Sí, sí tiene mucho que ver, pero es un método de enseñanza. Descansa un día al menos a la semana. Pero el Shabbat vívelo los 7 días. Entra en ese reposo todos los días. Y desde ese reposo empieza a adorar. Imagínate esto, amado. Si tuvieras un mar de problemas, si no hubiera nada que comer en tu casa, si estuvieras lleno de deudas y tuvieras el panorama peor de tu vida, cuando tú entras al Shabbat, cuando entras a ese día de reposo, a esa eternidad continua, a ese presente continuo, ¿qué es lo que puedes ver ahí? Yo veo provisión abundante, yo veo sanidad, salud, yo veo paz, plenitud, que no depende de las circunstancias de afuera. Por eso Pablo podía decir: gózate, gózate, gózate en la tribulación, gózate en las pruebas, porque tu gozo no depende de las circunstancias, depende del Shabbat. Y si tú cerraras tus ojos, entenderías que todo fue hecho y solamente tienes que creer. El mismo Dios que te alimentó hoy te va a alimentar mañana. El mismo Dios que te vistió hoy te va a vestir mañana. Produce desde lo que Él ya produjo. Consúmelo. Cómelo. Padre, en el nombre de Jesús, si tú tienes alguna necesidad ahí, pon tu mano en tu corazón en símbolo de fe y empieza a orar de esta manera. Empieza a pedirle que te revele plenamente su Shabbat. No le pidas cosas superfluas, pídele cosas eternas, profundas. Él es Dios. Él es Dios. Recuerda lo que pidió Salomón, sabiduría. Él pidió algo eterno. Dios, revélanos, Señor, tu Shabbat. Revélanos en sí tu Shabbat, Señor. Todo está suplido, Señor. Ya todo fue suplido. Ya todo fue suplido, Señor. Nada falta, nada está roto en ti. Presente continuo, Señor, viviendo en tu gracia y tu misericordia, en lo que tú ya produjiste, Señor. Bendecimos, Señor, este día y decidimos, Señor, esforzarnos para entrar en el reposo. Ten fe. Procuramos entrar en ese reposo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Recuerda que al final tenemos un informe que dar. No te vayas. Tomemos nuestros diezmos, hermanos, y ofrendas con fe en nuestras manos, que sabemos que es para Dios lo que vamos a entregar hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, primeramente te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste hoy de poder estar aquí juntos, Padre, como familia, como un solo cuerpo, Señor, unidos, alabando y exaltando tu precioso y santo nombre, Señor. Gracias por cada familia representada en este lugar, Señor. Y las familias que no pudieron venir también, guárdalas, cuídalas, Señor, protégelas, Señor, dale salud, sanidad, Señor.
que no falte nada en sus hogares, Padre, que no falte trabajo, que no falte alimento, Señor, pero sobre todo que no falte tu palabra, tu sabiduría sobre de ellos, Padre. Derrama sabiduría sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que podamos entender, comprender tus maravillas, Señor, y que podamos entender de que tú nunca nos dejas, de que tú nunca nos abandonas, Padre, y con esa fe, con esa confianza, Padre, ponemos en tus manos estos diezmos, Señor, algo que desde el principio siempre ha sido tuyo, Padre, un principio divino, Señor, un diseño que estableciste, Señor, desde el principio de la eternidad, Padre. Que no haya, Padre, en nuestros corazones, Padre, ninguna cosa, Señor, que impida que nosotros demos esto a ti, Padre, porque si no estamos deteniendo esa bendición, Padre, tu palabra dice que te probemos en esto y veremos que tú abrirás los cielos hasta que sobre y abunde, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí está lo que te pertenece, Señor, aquí está lo que es tuyo, Señor, porque tú nos permites, Señor, gozar de ese 90% que se extiende, Señor, aún más del 100% y más, Señor. Tu palabra dice que demos conforme hayamos prosperado, Señor. Si nosotros somos fieles a ti, tú nos vas a ir dando y dando más, Señor, y vamos a ir dando conforme vayamos prosperando, Señor. Bendice estos diezmos, Señor, que sé que son de bendición, Padre, porque en el momento que los apartamos para ti en nuestro corazón, desde ese momento, mi Dios, tú los estás usando para bendición, Señor. En el nombre de Jesús te honramos, te bendecimos, te exaltamos. Te pedimos que si alguna persona, Señor, está batallando de trabajo, en el nombre de Jesús, yo sé que ese trabajo ya está, Señor, para cada persona, Señor. Simplemente hay que tener fe, confianza, mi Dios. Tu palabra dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque tú vas